No, es inevitable cuando la producción me decía, viene Sergio Renán, el director de La Tregua. Yo digo, pero no vamos a hablar de La Tregua, por favor, ya, pobre, debe llevar ya 40 años que le pregunta por La Tregua, especialmente cada vez que venís a Uruguay, ¿no? Exactamente, se cumplen 40 años del estreno de la película. Bueno, pero un poco podemos hablar después de todo. No, desde luego. Una película muy significativa. Además, con motivo del aniversario y del hecho de haber sido la primera película hablada en español con una nominación para un Oscar. También en España se hacen varias celebraciones específicamente relacionadas con el estreno de La Tregua hace 40 años. ¿Cuánto ha cambiado el cine desde esa época a esta? El cine no me refiero a los trucos, ¿verdad? O a me refiero a la narración cinematográfica. Que el cine tiene la desdichada condición de envejecer velozmente. La manera de contar una historia. A todos nos pasa que de pronto películas que nos gustaron muchísimo en el momento que la vimos, han pasado 10 años y la volvemos a ver y ya no nos pasa. No nos impacta tanto. Porque formalmente, y no estoy hablando de efectos especiales y todo eso que en mi mundo es lejanísimo. Claro. Pero más allá de eso, tanto la índole de las historias que se cuentan en el cine como la manera de contarlas tienen modificaciones que hacen que, bueno, la supervivencia de La Tregua sea algo bastante milagroso, singular por lo menos. Milagroso no, porque lo que hay es talento, obviamente, y trabajo. En sus distintas proyecciones llega a públicos generacionalmente muy diferenciados y creo que la potencia del relato es tal, la historia que se cuenta es tan maravillosa que es parte de la explicación de su supervivencia, ¿no? Y eso obviamente, básicamente, es mérito de Mario Benedetti. Sí. Supongo que bueno, el repertorio operístico es algo más específico, decir, quiero dirigir tal ópera, pero en el resto de tu trabajo como director de teatro, como director de cine, a veces se te confunden o decís, este texto lo haría como teatro, lo haría como película, o tenés claro cuando se te ocurre una idea para una película o cuando te enfrentás a un texto, lo ves en la pantalla o lo ves en el escenario. Bueno, ahí, de hecho, por ejemplo, la ópera como género, o inclusive el cine, se ha nutrido mucho de la literatura. A mí me pasa, y bueno, eso le pasa a muchísima gente, que la lectura de una novela o de un cuento te hace imaginar un espectáculo. A veces es una película, a veces puede ser una obra de teatro, puede ser una ópera. Ocurre en casos como el mío, en que varias de mis películas están basadas en novelas o en cuentos, que el lector, cuando lee una novela, no deja de hacer su propia película. Su propia película, claro. Y la imagina circunstancias, imagina las apariencias de los personajes. Entonces, bueno, cuando ve la película que vos hiciste, no deja de comparar la película que él se hizo con la que vos hiciste. Y a veces le gusta, a veces no, porque para un lector más o menos imaginativo es imposible no imaginar ámbitos, personajes, sus apariencias, sus voces. Con el agravante de que buena parte de la literatura contemporánea parece escrita para cine, ¿no? Y en algunos casos está hecha para cine. Para facilitar la venta de los derechos para Hollywood. No es el tipo pero ¿de qué depende? Que me interesa. Por eso, pero cuando tú tomas una decisión, la obra te sugiere hacer cine o teatro y en todo caso... Bueno, hay historias que por su propia estructura están muy influenciadas por el cine que vio el autor. Quiero decir, del mismo modo en que la novela clásica y romántica del siglo XIX o antes
El cine no existía, por lo tanto quienes escribían no habían visto películas. A partir del momento en que el cine opera poderosamente en la sociedad, ocurre que muchos escritores escriben habiendo visto mucho cine. Claro. Y eso se nota, aunque su propósito no sea el de hacer un bestseller que sea filmado y ganar mucho dinero. ¿Sabes por qué te lo preguntaba? Porque hace unos Hay días... escritores como Cortázar, Sí, claro, claro. en donde es muy claro en su manera de manejarse con los tiempos narrativos, en el tipo de desarrollo estructural de su obra, como él hay muchos, en donde vos decís, está claro cuántos cine han visto. Que ha visto mucho cine. Pero a propósito de eso, te decía que lo que me inspiró un poco la pregunta tiene que ver con un pensamiento de Martin Scorsese, que leí hace un par de días, que decía, que para mí, decía Scorsese, la escena ideal es 3 personas encerradas en una habitación. Entonces vos decís, pero después ves la película de Martin Scorsese, no tiene nada que ver, ¿no? Pero, digamos, como la escena ideal por la tensión, por todo lo que se puede generar con respecto al público, ¿no? Que es lo contrario de lo cinematográfico, y es más teatral que cinematográfico. Absolutamente. Es decir, desde el punto de vista del relato, una película se asocia con diversidad de ámbitos, con escenas con una cierta espectacularidad, y no necesariamente lo es. Grandes como Bergman, como Truffaut, han hecho películas chiquititas que se desarrollan en ámbitos acotados y con pocos personajes. Del mismo modo en que hay otras grandísimas películas que tienen, sí, una imagen mucho más espectacular. ¿Y qué viene ahora, Sergio, después de este estreno, después de cumplir esta etapa? Intentaré filmar una película basada en un cuento de otro escritor uruguayo. ¿Mirá? Maravilloso, de Felisberto. De Felisberto, ¿cuál? Lo que quiero hacer es Las Hortensias. Ah, claro. Bueno, nada menos. Te has elegido quizás uno de los más grandes escritores uruguayos del siglo XX, ¿no? Impresionante. No siempre comprendido, en todo caso redescubierto por grandes críticos. Es un escritor que me fascina, que me fascina. Además, sí, con una relación con la música. Sí, también pianista, claro. A mí me... ¿Pero eso es accidental o ya te simpatizó el hecho de saber que tocaba el piano? No, ese es un plus, es un agregado. No, así no hubiera tenido nada que ver con la música. Su escritura es tan especial, tan penetrante, y penetra de una manera sutil, te envuelve. Obviamente, en películas mías basadas en cuentos o novelas, no trato de ser fiel. Claro. No me importa ser fiel, trato de hacer lo que a mí me pasó con la lectura, pero con una cuota de agradecimiento por él, por haberme dado la posibilidad de viajar, de volar, como la que tengo por todos los escritores en lo que me ha apoyado como punto de partida para filmar. Sergio, ha sido un gusto conocerte y compartir estos minutos contigo. Felicitaciones por esta realización, por esta obra que viniste a hacer con la comedia y por las que vendrán. Muchas gracias, muy gentil. Gracias por acompañarnos. Y gracias a ustedes también. En 7 días nos reencontramos en una nueva entrega de Al Lado Oculto. Chao.